Nuestra invitada de hoy es una joven emprendedora, visionaria, exitosa, talentosa, quien encontró que en una vulnerabilidad existe siempre una gran oportunidad. Bienvenida Sofía Castillo, cariñosamente Sofi. Gracias, hola, un gusto estar aquí con ustedes. No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Quiero contarte antes de empezar y arrancar ya con las preguntas y respuestas que tú eres nuestra invitada más joven que hemos tenido en el año y medio que llevamos dando este podcast. Entonces estoy muy emocionada de tener a una persona tan jovencita como tú, que eres un gran ejemplo para muchos y que vamos a conocer de tu historia. Súper. Regularmente empezamos con una pregunta muy importante. Te conocemos por el proyecto grande que has logrado y que ha sido un éxito, pero nosotros queremos saber quién es Sofi Castillo como persona. Súper. Pues Sofi Castillo es una mujer de 24 años y es una mujer que se levanta todos los días, lista para caminar, pero también lista para caerse. Creo que eso es algo que me distingue mucho. Saber que tengo una misión que para mí es muy importante y que eso va a implicar no solo el salir en podcast y el salir en revistas o lo que sea, sino va a implicar el caer sobre todo y el poder desarrollar la fuerza suficiente para poder levantarme. Eso es clave. Para mí, mi misión es a contribuir al desarrollo de la región centroamericana, ¿verdad? Entonces, todos los proyectos que voy haciendo, todas las iniciativas en las que me voy sumando, tienen eso en la mira, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, como chapines super cracks, desarrollar soluciones que nos permitan no solo crecer a nosotros como país, sino también como región? Entonces, esa es parte de mi visión y eso es parte de lo que es Sofi, ¿verdad? Mira, que te felicito, hasta se me puso la piel de gallina de escucharte que a tus 24 años tú ya encontraste el propósito de tu vida. Con los que yo he platicado, todos me dicen ya es una cuestión de madurez, es una cosa de edad, y te felicito que ya a tu corta edad tú ya tengas claro y definido qué es lo que quieres en la vida. Así que qué admirable. Pues ahí vamos. Cuéntanos un poquito cómo fue tu niñez, tu adolescencia, Sí. y hasta dónde estás en este momento a tus 24 años. Súper, sí. Me va a encantar ahorita hablar de mi niñez y mi adolescencia porque creo que así como tú mencionas ahorita, suena a que encontré el propósito, ¿verdad? Que de la nada me lo pusieron enfrente. Yo dije, ahí está mi propósito, listo, resuelto. Pero más que todo para mí ha sido un tema de decisión, ¿verdad? Una decisión que ha surgido a través de distintas situaciones a las que me he enfrentado y muchas de ellas sucedieron en la niñez o adolescencia. Entonces, contarte un poco de la niñez. Yo soy la séptima hija de una familia de 9 personas. ¡Qué familia tan grande! Sí. ¡Qué alegre! Alegre y también retador, ¿verdad? Entonces a mí siempre me gusta decir que durante mi niñez pues tuve muchas experiencias nutritivas, ¿verdad? Porque yo soy la más pequeña, todos son más grandes, entonces todos estaban en distintas industrias, con distintos sueños, distintos proyectos, distintas caídas. Entonces yo desde pequeña vi, digamos, todo el menú, o mucho del menú que había, y yo podía ir diciendo, me gusta esto, ¿verdad? Me gusta esta parte creativa, o me gusta esta parte estratégica, ¿verdad? Y así ir construyendo un sueño que al final era mío, ¿verdad? Entonces para mí mi niñez fue eso, mucho de irme alimentando de esas visiones, esos sueños de mis hermanos, de mis papás. Y al mismo tiempo me gusta decir que fue retador también, ¿verdad? Porque ser la niña más pequeña de una familia de 9 personas, de cierta manera, a mí me volvió muy competitiva, ¿verdad? Tenía que resaltar de alguna manera, porque todos tenían sus cosas en las que sobresalían, y yo pues siendo una niñita tenía que decir, bueno, yo también, yo también quiero resaltar. Entonces eso se vio reflejado en el colegio, ¿verdad? Yo siempre quería ganar. Todo, no importaba qué fuera, o sea, fuera matemática, inglés, deportes, yo siempre quería ganar. Pero de niña era más por una necesidad realmente de tener esa atención, ¿verdad? Que buscaba. Entonces, de niña era mucho orientado a ganar. No por como una intención de mi corazón de ser mejor, solo ganar, por ganar. Pero eso fue cambiando a través de mi adolescencia, ¿verdad? Porque ya llegando a los, digamos, 15, 16 años, mi familia pasó por un momento muy duro, muy duro, y eso me terminó afectando a mí muchísimo, ¿verdad? Hasta el punto en el que yo perdí muchas de mis habilidades cognitivas. O sea, era así de extremo como que un mes antes yo estaba a punto de ir a la Olimpiada de Matemática y un mes después me decías cuánto es 3 por 5, 3 por 6 y yo me quedaba quieta. Y entonces no podías procesar. Ajá, no podía procesar la información. A veces cuando yo amaba leer en voz alta, ¿verdad? Porque me daba mucha atención, pero me decían, puedes leer, y yo literalmente veía las letras y veía líneas, ¿verdad? Entonces para mí eso fue súper frustrante porque pasé de que todo me salía súper fácil y que todo era súper fluido. Ganadora, Que era una ganadora,
a que de la nada ya no podía hacer cosas que para las demás personas eran bastante, digamos, fundamentales o bastante simples. Entonces fue un momento muy frustrante para mí porque no solo, digamos, estaba pasando por la situación familiar, sino que al mismo tiempo yo de por sí estaba desarrollando ciertas condiciones de mente, de aprendizaje, y no podía entonces como hacer lo que ya estaba haciendo o ganar, para que en mi cabeza era como ganar, ¿verdad? Entonces, en mi adolescencia fue que tuve que pasar por quise pasar por un proceso de redescubrir, ok, Sofía ahorita no es la persona que puede hacer esto y esto y esto súper fácil. Entonces, ¿quién es Sofía? ¿Verdad? Entonces me tuve que enfrentar a esa pregunta en esos momentos, que yo de cierta manera sí agradezco la situación porque me permitió hacerme esa pregunta, ¿verdad? Pero a mí lo que me gusta decir es que no necesariamente tenés que esperar al punto de estar ahí en mucha oscuridad y en el piso y en el borde para decir, ok, ¿quién es Sofía? ¿Y qué es lo que realmente ella quiere contribuir y de qué maneras que quiere ser? Entonces fue ahí en mi adolescencia que empecé a hacerme esa pregunta, ¿verdad? Y yo en mi caso, yo rezo, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿y de qué manera Sofía puede contribuir? Ahorita que ya no puede contribuir siendo la super top of de la clase, ¿de qué manera sí puede contribuir, ¿verdad? Y empecé a darme cuenta que no solo yo tenía necesidades, ¿verdad? Empecé a darme cuenta que todos a mi alrededor tenemos necesidades y todos tenemos luchas. Ya fue ahí donde me di cuenta, ¿verdad? Parte de las situaciones que estaban pasando me invitaron, digamos, a empezar a trabajar a los 14 años. Y ahí también empecé a ver a muchos jóvenes que empezamos a trabajar desde temprano y que queríamos salir adelante. Entonces ahí me empecé a hacer la pregunta de, ok, yo como Sofía sé que los jóvenes podemos tener un sentido de propósito, que los jóvenes podemos crecer, aprender y desarrollarnos. Quiero contribuir a esa misión. Y no solo para mí, no solo para mi comunidad, sino quiero que sea para el país, quiero que sea para la región. Entonces ahí empecé a soñar, yo diría que a los 16 años, cuando empecé a trabajar en el call center sobre todo, fue cuando más fuerte se plantó la semilla de cuál es mi propósito, y ahí con esa pregunta empecé a construir lo que hoy es mi propósito, ¿verdad? Qué increíble, estoy admirada y encantada contigo, Sofi. Qué nivel de madurez. Ojalá que todos los adultos tuviéramos un poquito de la madurez que tú tenés. Y te voy a contar algo, me molesta mucho que yo siempre meto a mi hijo en todos los... Pero mi hijo, yo siento que tiene ese grado de madurez igual que tú. A veces él parece mi papá y yo su hija, pero es admirable. Yo platico contigo y me brillan mis ojos porque digo, mi hijo va a estar ahí algún día, hasta se me quiebra la voz. Pero es cierto, sí. De verdad te felicito y te admiro muchísimo. Y creo, como tú decís, que vamos a tocar ese tema, que me imagino que por ahí va lo de la vulnerabilidad. Sí. Si quieren, vamos a tocar de una vez ese tema. De una vez. Esa frase con la que yo te presenté, que tú lo tuiteaste una vez y que dice, encontré mi fuerza en mi vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Sí, es una frase que a mí me encanta. La pensé mucho y la escribí mucho y dije, bueno, la voy a tuitear porque creo que nos puede recordar eso, ¿verdad? Muchas veces vemos la vulnerabilidad como que se acabó el camino. Era bueno, ahorita sentimos que estamos en el piso, sentimos que las cosas están oscuras. Bueno, ya, o sea, voy a evadir esa vulnerabilidad porque no quiero enfrentarme al hecho de que las cosas están oscuras. Pero realmente a través de mi vida me he dado cuenta que mientras más me permito abrirme a esa oscuridad, a ese estoy en el piso en este momento, más he aprendido a levantarme, ¿verdad? Entonces, para mí el sentido de reconocer vulnerabilidad es, ok, ahorita estando donde estoy, yo me siento en el piso y lo voy a reconocer. Y si requiere, y si mi cuerpo y yo requerimos llorar en ese momento, lo voy a hacer. Porque de mi lado, en mi proceso, necesito darme cuenta de dónde estoy para poder dar el siguiente paso, ¿verdad? Si no, o sea, si no, solo me va a quedar ahí, ¿verdad? Si no me doy cuenta de dónde estoy, no puedo avanzar. Entonces eso lo viví, por ejemplo, cuando pasó lo del colegio, ¿verdad? Y que ya no podía hacer las cosas, ¿verdad? El darme cuenta y poder decir, yo ahorita me siento en un lugar muy oscuro. Entonces yo empecé a escribir poemas, ¿verdad? Era el único, digamos, fuente de escape, o empezaba a rezar. Y escribía mucho sobre eso. Entonces, en vez de rechazar esa oscuridad o rechazar el hecho de que me sentía en el piso, yo la abracé súper fuerte y le dije, aquí estoy, te veo, y contigo voy a salir adelante, ¿verdad? Contigo en mí te voy a ver y vamos a salir adelante. Entonces, eso para mí ha sido clave, pero también lo he visto mucho aplicado ya más adelante en mi carrera, ¿verdad? Que, por ejemplo, la vulnerabilidad de hablar sobre tus sueños,
Era muchas veces cuando queremos compartir las cosas, las ideas que vienen a nuestra mente, los proyectos que vienen, muchas veces la gente se ha reído de nosotros o nos ha dicho, mira, o sea, yo sé que tú soñas porque sos pequeña. Me recuerdo súper bien que estando en el call center, yo decía como, ay, me encantaría contribuir al mundo y no sé qué, y me decían como, eso se te va a pasar en un rato, o sea, tenés 16, ya se te va a pasar, ¿verdad? Entonces, para mí, eso me dolió un montón, pero en paralelo, gracias a Dios, también estaba esa gente que decía, mira qué chilero, ¿y cómo lo vas a hacer? Entonces me fui dando cuenta que al ser vulnerable, sí, siempre iba a estar esa gente que me iba a rechazar, que se iba a reír, pero también iba a poder empezar a atraer a esos aliados, a esa gente que me iba a cuestionar, a esa gente que me iba a apoyar. Entonces, en ese caso también, creo que darnos cuenta de ser vulnerables y ser abiertos sobre nuestros sueños, en eso hay mucha valentía y es lo que también nos puede permitir colaborar. De hecho, cuando conocí a mi cofundador fue por eso, porque yo no me callaba de mi misión. O sea, yo hablaba todo el tiempo de, esto es posible, como fijo, es algo que podemos hacer. Y ahí me dijeron, yo conozco una persona que habla del mismo sueño que tú. Entonces ahí me conectaron, ¿ya? ¡Qué increíble! Entonces lo recomiendo, recomendado. Que uno tiene que, o sea, mucha gente dice no cuentes todo lo que tú quieres o no quieres hacer en la vida porque la gente te roba las ideas o te bloquean para que no lo desarrolles. Y en tu caso fue todo lo contrario. Sí, ajá, en mi caso me sirvió y a mí me gusta pensar a veces, porque sí, es un pensamiento que dice mucho, ¿verdad? Como que no cuentes todo, como que sea súper estratégico, pero en mi caso personal y en mi historia, digamos, en esta historia yo le he visto muchísimo poder. A veces sí, como justo me dicen el tema de, bueno, si hablas te pueden robar las ideas. Y a mí a veces me gusta decir, pues si alguien me quiere robar esta idea, hacerla realidad y hacerlo mejor que yo, perfecto, como buenísimo. O sea, al final todas mis ideas y todos mis sueños es en torno a desarrollar el país. Entonces, si alguien se quiere robar la idea de desarrollar el país y hacerlo mejor, por favor. O sea, entonces para mí yo tomé más esa postura. Por supuesto, hay cosas que hay, no sé, temas de no sé, cosas legales o cosas así que uno no comparte y así. Todos los procesos que uno tiene que seguir y que siempre vas a encontrar como esas piedrecitas en el camino que te van a bloquear, pero no precisamente te van a decir no lo puedes hacer, sino tienes que saltar las piedras, ¿verdad? Sí, y yo creo que es también preguntarse a uno mismo cuál es mi superpoder y mi rol. Porque yo creo que sí hay personas que en su historia su rol es no contar tanta información. Yo creo que es súper válido. Pero en mi caso y en mi historia sí le he visto mucho poder y me ha ayudado muchísimo a seguir adelante. Qué increíble. Y nos estabas contando que escribías en un cuaderno tus poemas. Eso es tu lado artístico. Sí, es parte. Realmente mi lado artístico es bien variado. ¿De verdad? Sí, o sea, comencé cantando. Mi papá canta. Entonces, siempre en mi familia, como él sacaba la guitarra y empezamos a cantar. Entonces, toda mi familia, si tú entras a mi casa, ¿verdad? Escuchabas, o sea, entrabas y había alguien armonizando por un lado y otro cantando otra cosa. Ajá, y a mí me encantaba, ¿verdad? Entonces, para mí cantar es mi día a día. No pasa un día en el que yo no cante y para mí es un medio de expresión que me ayuda a regular, porque al final está sacando un montón de tensión al cantar, ¿verdad? Y al expresar. Y después ya cuando empecé a entrar a los momentos, uno de los momentos más duros de mi vida, sí entré al tema de la poesía. ¿Verdad? De preguntarme, ok, ¿cuál es la situación? ¿Verdad? Y empecé a escribir un montón de poemas y a declamarlos también en voz alta. Iba a eventos de poesía. De hecho, en un momento les vamos a contar un poco la historia de cómo entré al mundo de la tecnología, pero al final fue por el arte. Y así, entonces, poesía, me gusta bailar, o sea, me gusta todo lo que tenga que ver con expresión, creatividad, me parece fascinante. Y sí, y creo que todavía la gente que me ve hoy y con la gente que trabajo sabe que le doy mucha importancia al crear belleza, ¿verdad? Como que todos los procesos, toda la comunicación sea como una obra de arte. A mí me gusta pensarlo así, que no es solo como un proceso X o una hoja de Excel, sino es, ok, ¿cómo podemos hacer que esto sea una obra de arte? ¿Verdad? Que la gente al verlo sienta algo o se identifique con algo. Entonces es un poco de mi lado creativo. Ay, qué bonito. Yo también escribía poemas antes. Sí, me encanta. Eso. ¿De qué? De todo. De amor, de desamor, de familia, de amigos, de la rico, muerte, ¿verdad? de todo. Yo escribía de todo. Sí, increíblemente me encanta escribir. Soy de poco leer, irónicamente, pero me encanta escribir y creo que tenemos eso en común. Sí, me ¿verdad? encanta. Un buen medio de expresión. Sí, excelente. Y siempre tengo mi cuaderno también donde escribo ideas, pero ya no escribo tanto el poema, sino sí, y creo que es un buen hábito que me agarró por poesía. Como después de eso, yo cada idea que tengo, no me importa qué mínima sea, yo la anoto.
Entonces tengo así literal como que una pila de cuadernos de solo ideas. Están los de poesía y están los de ideas. Sí. ¿Verdad? Porque para mí algo que me he dado cuenta mucho es que ninguna idea es digamos, inservible. Si yo tuve una idea fue porque algo vi o porque algún punto conecté. Te marcó algo en ese momento. Y de hecho la empresa que tengo hoy fue una de las cosas que escribí hace 5 años. ¿Verdad? O sea, muy similar a algo que había soñado hace tiempo y que no descarté. Yo dije, o sea, si pasó por mi mente y es algo que yo vi, le voy a dar el valor, le voy a dar un valor y va a estar escrito. Entonces, ahí está. Ay, qué bonito, qué bonito, Sofía. ¿Y qué es eso de que por el arte fue que te metiste a la tecnología? Sí, eso es literalmente bien interesante. No sé si has escuchado el tema del butterfly effect o el efecto mariposa, que hay muchas cosas súper random que de la nada se conectan y algo así fue. Porque yo iba a una noche de poesía. Entonces un día fui a declamar y era un poema bien esperanzador sobre el ser humano y sobre lo que podíamos crear. Y un chico se me acerca y me pasa una notita me encanta la visión que tiene sobre el país. Yo estoy juntando a alguna gente a una cena para que hablemos de esos temas, ¿verdad? Y yo sé que la gente involucrada en esa cena tal vez no se recuerde, pero para mí me cambió la vida. Porque entonces yo dije que sí, y ahí tenía como que 18 años, 19, no me recuerdo. Más jovencita todavía. Ajá. Y este chico se llama, no sé si puedo mencionar nombres. Sí, por supuesto. Es Tito Rocha, que es un crack que ahorita está en temas de marketing, branding y diseño. Pero entonces me dice, ¿es en este lugar? Y yo sí a todo, ¿verdad? Estaba en una etapa y creo que mucha gente que me conoce soy muy sí a todo, siempre y cuando se alinee con mi misión. Entonces llegué a un apartamento súper random. Por supuesto, siempre hay que tener precauciones, pero llegué a un apartamento random y entro y es el apartamento de Emilio Méndez. Ya lo entrevistamos también aquí. Sí, cabal, vi en su entrevista, tipazos, él y su esposa Jan. Y yo entro y yo no los conocía, o sea, yo nunca había visto sus caras, pues yo sabía que existían las empresas y todo, pero nunca había visto sus caras. Y entro, entonces están ellos y está otra gente que yo no conocía. Entonces empezamos a hablar de cómo empezamos a soñar de Guatemala y así. Y de la nada empiezan a decir como sus nombres y en qué trabajaban y yo Y él es súper visionario. Ajá, igual. Y yo ¿qué hago acá? O sea, porque en ese momento yo tenía, 18 años, acababa de venir de hacer un voluntariado, acababa de venir de jugar básquet así con niños, entonces yo estaba como súper así, no apropiada. Pero entonces, y todo el mundo hablando de quién era, y yo hola, o sea, como que esta soy yo siempre estoy involucrada porque estaba muy involucrada en todo tipo de proyectos de apoyo social. Y empecé a compartir también mi visión. Y una de las personas que habló de la importancia de la creatividad y la tecnología. Y era una persona que era un ingeniero en sistemas, ¿verdad? Entonces, él es How to Guatemala. Entonces, después de eso, como que yo le di seguimiento, ¿ya? Contame más sobre esa industria, ¿verdad? ¿Cómo así que hay creatividad en la tecnología? ¿Verdad? O sea, yo nunca había pensado en la tecnología, para mí era algo súper frío y como que existe y ahí está y lo uso. Pero él me decía, es fascinante cómo el ser humano puede crear soluciones escribiendo líneas de código. Y yo, ¿cómo así? Y me decía así, o sea, eso? Ajá, ¿qué es esa magia? Y era el hecho de que puedes construir soluciones, por ejemplo, que ayuden a doctores a sanar a personas escribiendo líneas de código. Y yo, ¿de qué? Entonces me empecé a fascinar por el poder creativo que tenía el ser humano. Entonces ya empecé a cambiar el chip de que somos personas, o sea, los chapines o los de la región. No solo somos personas que pueden usar tecnología, somos personas que pueden crear tecnología. Exacto. Entonces empecé a cambiar el chip, él me empezó a presentar a más gente de tecnología y yo dije, si hay una forma de acelerar el país más rápido es a través de la tecnología. Y lo puedo ver claro, ¿verdad? La forma y el tiempo que toma desarrollar una solución tecnológica es impresionante. Es como, no me puedo imaginar ahorita con temas, por ejemplo, como ChatGPT, ¿verdad? Que el año pasado jamás me hubiera imaginado que algo así pudiera existir y que mi vida se iba a facilitar tanto, tan rápido, ¿verdad? Entonces yo dije, es la tecnología. Entonces a mí cuando me interesa algo, busco gente de la industria. Entonces, me interesó esa idea, ¿a quién puedo conocer hoy que esté en esa industria y que esté construyendo cosas ahí? Entonces empecé a conocer a mucha gente, muchos ingenieros de sistemas, y así me empecé involucrando hasta que uno de esos amigos, Rodrigo Cano, me dijo, mira, hay un hackathon, que es una competencia para construir soluciones tech, que es para cómo podemos apoyar a personas que acaban de salir del sistema penitenciario a reintegrarse en la sociedad usando tecnología.
Y yo, me interesa mucho. Me meto. Entonces empecé a aprender así como en línea y con personas sobre qué era desarrollo de software, qué era desarrollar aplicaciones para prepararme para ese hackathon. Y me di cuenta que una de mis habilidades bien fuertes es liderar producto, ¿verdad? Como liderar el desarrollo de los productos. Entonces nos unimos, nos metemos a ese hackathon, conozco a más ingenieros en sistemas y al final ganamos ese hackathon. Y es increíble. Ajá, y fue como en una semana. Y al final fue como una de esas señales que fue como, por aquí puede ser, ¿verdad? Que es que salté al agua, aprendí, me di cuenta que tenía superpoderes en el ámbito y que podía tener mucho impacto. Entonces fue uno de los primeros pantallazos de, es aquí donde tú vas a querer crear, ¿verdad? Entonces después de eso empecé a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que más gente o permitir que más gente aprenda más sobre tecnología más rápido? Entonces empecé inmediatamente, o sea, literal casi al mes, a hacer comunidades de aprendizaje. En ese entonces era aprendizaje de inteligencia artificial. Entonces yo juntaba a mis amigos y yo como, bueno, aprendan, quiero estudiar cómo aprenden, como que cómo funciona eso. Entonces empecé a experimentar, empezaba a anotar y todo eso. Contexto, yo en ese entonces estaba trabajando en Procter & Gamble. Eso era mi hobby. Eso era como que literal mi hobby después del trabajo o antes del trabajo. Yo estaba ahí como que, bueno, ¿cómo podemos que esto sí pase? Y así, ¿verdad? Entonces, haciendo esta comunidad de aprendizaje de inteligencia artificial, yo sigo hablando, ok, mi misión ahorita es ver cómo podemos facilitar aprendizaje para más gente, no solo para aprender, sino para que la gente pueda tener acceso a más empleos o crear soluciones. Y entonces ahí uno de los miembros de la comunidad, que se llama Juanro Alvarado, un crack, dice, yo conozco una persona que está hablando del mismo sueño que tú, escribile. Y casi al día siguiente nos juntamos. O sea, que sí le escribiste inmediatamente. Sí, de fijo, o sea, le escribí inmediatamente. Y creo que algo que me he dado cuenta viendo hacia atrás, como yo nunca me pregunté como, ¿y quiénes son esas personas? ¿Cuántos años tienen? Como que, ¿será que están más avanzados que no? Yo era como que, están alineados a la misión. O sea, listo, ya, les escribo, hola, soy Sofía, estoy lista para conocerte, como hablemos. Entonces le hablé, o sea, obviamente tenía la referencia de este Juanro. Esa misma semana nos juntamos. Me siento con él, me doy cuenta que tenemos misiones muy similares, también valores muy similares, y que él está muy interesado en comenzar una empresa. Yo nunca había pensado en empresa. Para mí siempre era como iniciativa, proyectos. Entonces tenía que 20, 21 años. Y él me está hablando de que armemos una empresa. Y yo dale, o sea, sí, démosle. Okay. Estoy dispuesta, lista para aprender. O sea, también me he dado cuenta que no me pasó por la mente el como, es que esto va a ser difícil, no va a funcionar, no, yo solo fue como, esto se alinea a la misión que quiero, para allá vamos. Entonces, y él me dijo como, llévatelo a la almohada, hablémoslo, y yo en mi mente como, o sea, yo renuncié en mi mente en ese momento, pues, o sea, ya, listo, ya, me lo voy a la almohada, ya, estoy lista. A las 4 de la mañana, ya lo pensé. Ya lo pensé. Entonces, casi así fue, ¿verdad? Renuncio como la semana siguiente, o esa misma semana, no me recuerdo. Mío. Fue súper rápido. Y mucha gente, digamos, no le gustó eso, porque mucha gente decía como, bueno, porque Procter & Gamble es una multinacional y la gente te dice como que solo una persona, 1 millón de personas logra entrar. Y me decían, ¿cuántos desean tener el trabajo que tú tienes? Exactamente, la clásica. Y me decían eso y yo de perfecto. Y yo estoy segura que va a haber una persona que va a ser su misión estar en ese trabajo, pero no es la mía. Entonces, literal, le dije a Sebas, que es mi cofundador, un crack, Sebastián Ibargüen, el mejor cofundador de la vida. Y le dije, sí, vale, o sea, estoy lista para empezar, ¿verdad? Y me tiré al agua. O sea, jamás habiendo tenido experiencia creando una empresa, pero sí había tenido experiencia, digamos, liderando muchos proyectos, muchos experimentos. Y sobre todo creo que lo que me caracterizaba en ese momento es que yo estaba dispuesta a aprender lo que tuviera que aprender y hablarle a las personas que tuviera que hablarles para mover la misión hacia adelante. ¿Verdad? Increíble. Y es así como comienza Core Code. Core Code. Esa es mi siguiente pregunta, que ya es una empresa realizada al 100%, desarrollada al 100%. ¿Qué es Core Code? ¿Qué hacen? Súper. Entonces, Core Code es una empresa que en sus inicios lo que nos dedicábamos principalmente era capacitar software developers o desarrolladores de software y los conectábamos con empleos, ¿verdad? Así comenzó la idea. Poco a poco las empresas donde conectamos el talento nos iban diciendo, miren, o sea, nos gusta su método de aprendizaje, ¿por qué no nos dan también programas de aprendizaje continuo? Porque al final el tema de impacto y talento en la región no es solo de, bueno, cómo las personas pueden llegar a conseguir el empleo, sino cómo podemos seguirnos desarrollando para seguir siendo personas súper capaces a nivel global, ¿verdad? Entonces se alineaba con la misión de seguir desarrollando
muy buen talento. Entonces empezamos a formar también programas de aprendizaje continuo de tecnología dentro de empresas, ¿verdad? Entonces, digamos que eso era el rollo principal. Empezamos hace aproximadamente 2 años. Que creo que fue en pandemia cuando Sí. empezaron, ¿verdad? En pandemia fue cuando tuvimos la primera conversación y el primer piloto terminó en diciembre de 2020, ¿verdad? Entonces, digamos, la idea se encendió más durante pandemia porque decíamos, ahorita esto le va a pegar a mucha gente. Exacto. Y no solo le va a pegar a mucha gente, nos va a pegar a mucha gente, sino que también las empresas estaban empezando a contratar más. Más empresas estaban transformando digitalmente y más trabajo remoto, entonces iban a haber más oportunidades. Entonces dijimos, ok, si van a haber más oportunidades en el mercado, ¿cómo podemos conectar a más personas a esas oportunidades? Entonces justo empezó a finales de pandemia, pero digamos la formalización de la empresa empezó en 2021. Era como marzo 2021. Ya fue como el lanzamiento, se podría decir. Exacto. Y después, o sea, fue un poco de montaña rusa porque digamos que ese primer año para nosotros era sobre todo de aprender, ¿verdad? Cuál era nuestro producto, cómo eran nuestros programas de aprendizaje. Ese año creo que capacitamos como a 200 personas solo para ir testeando, ¿verdad? Para ir testeando y para ir midiendo a los clientes que necesitaban, sobre todo de aprendizaje. Y el siguiente año terminamos capacitando como a 600 personas. Que para mí, digamos, la meta que teníamos para 2022 era más alta, pero ahí pasaron cosas rarísimas que ahorita te voy a contar, porque en 2022, digamos, a inicios fue cuando empezamos a decir, bueno, queremos seguir dando más gente, vamos a levantar capital, porque, digamos, el año 1 fue de los cofundadores, pues. Entonces dijimos, levantemos capital a inicios de 2022. 2022 o 2021, ya me confundí, creo que no, 2022, fue el año pasado. Entonces, le hicimos salir a levantar capital, levantamos capital para crecer el equipo, y luego como 2 meses después nos ofrecen adquirir la empresa, una empresa de Estados Unidos. ¿Ya tan rápido? Ajá, entonces fue bien, digamos, fue bien bizarro porque, bueno, primero yo jamás, mi meta nunca fue llegar a eso. Mucha gente en la industria de la tecnología, esa es la meta. Pero yo, digamos que casi que ni pensaba que era una opción. ¿Y que era tu bebé? Porque era tu bebé recién nacido. Pues, sabes que eso me dice la gente, pero es bien interesante porque al final sí aceptamos la adquisición, para spoiler. Pero, ajá. No sé si. No. Es que eso es lo interesante, porque yo en ese entonces, esa oferta llegó como en junio, julio, y yo estaba en Silicon Valley, ¿verdad? Estaba dando una asesoría a una universidad allá. Y ahí estaba. A sus 24 años, increíble. Entonces, esa historia también es interesante de cómo llegué ahí. Pero la cosa es que estaba ahí y tengo una mentora de ahí, que es la directora de esa universidad. Pues se volvió mi mentora. Y yo le conté, ¿verdad? Mira, esto está pasando, me acaban de ofrecer aquí en mi empresa y yo no sé cómo manejar esto, no sé cómo tomar esta decisión, cómo siquiera se analiza esto. Que eso es un paréntesis. Para mí, tener mentores o buscar personas que han pasado por cosas antes siempre ha sido útil. Siempre tengo mentores para todo. Entonces, bueno. Cierro paréntesis. Entonces, estando ahí, le digo se llama Azra, le digo, no sé qué hacer, y me dice, mira, o sea, primero que todo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres que tu empresa avance porque tú sos la dueña de la empresa? ¿O quieres que tu empresa avance porque tenés todos los elementos necesarios para hacerla avanzar más rápido? Y yo le dije, a mí no me importa que sea yo. O sea, a mí no me importa que sea yo la que está liderando siempre y cuando la misión avance. Entonces ella me dijo, bueno, y considerar, y yo, porque yo le había mencionado que al final la adquisición no era un tema de como que, bueno, ya me deshago de esto y que alguien más se encargue. Yo iba a seguir liderando el proyecto, solo que bajo digamos, el dueño, bajo otro dueño. Un consejo, se podría decir. Ajá, bajo un dueño. Ajá. Y yo seguía siendo la CEO y seguía siendo la líder. Entonces no era necesariamente como que iba a dejar el proyecto en manos de otros, pero iba a entrar en colaboración con otros. Y en ese punto de la historia, ella me dijo como, mira, ahorita el mercado está muy duro, ¿verdad? El tema del levantamiento de capital va a estar aún más duro. Y es importante considerar si estos pueden ser buenos aliados para ti, para mover la misión para adelante. Entonces, mi decisión al final se basó en eso, ¿verdad? O sea, mi decisión, y obviamente con mi cofundador, fue de preguntarnos de qué manera la colaboración, que al final eso iba a ser, con esta otra empresa nos podía ayudar a mover la misión más adelante, y de qué manera nos podía funcionar. Entonces ahí obviamente vieron muchos temas técnicos y de negociación y papeleo que no es tan divertido, pero al final, digamos, sí vendimos la empresa,
pero digamos que fueron como 6 meses de que mi mente estaba enfocada en el proceso de la venta. Eso, digamos que para mí fue muy duro, porque a mí me encantaba estar involucrada más en el desarrollo en el desarrollo de la empresa, y en ese momento era como que papeleo y como que ver y como distintas reuniones de cosas que yo sí siento que desaceleraron las metas que teníamos ese año, pero digamos a miras de que la colaboración al final iba a terminar impactando, ¿vea? Entonces, finales de año pasado, noviembre, vendemos la empresa, y ahorita digamos que ya somos parte de Cimera, se llama. Entonces... es una empresa famosa, ¿verdad? Ajá, sí, 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 mira, es de talento. Entonces conectan talento latinoamericano a mercados estadounidenses. Entonces ha sido un proceso súper interesante. A mí lo que me gusta decir, porque al inicio decías como que es una empresa 100% establecida y exitosa, a mí lo que me gusta decir es que para mí siempre todos los proyectos son cosas en constante evolución, ¿verdad? Son cosas que se pueden transformar, cosas que en cualquier momento se pueden caer. Pero lo importante para mí siempre va a ser que tanto los miembros del equipo, los líderes del equipo, sabemos qué tipo de impacto queremos hacer, ¿verdad? Entonces, ya sea que la empresa vaya requiriendo transformaciones, cambios, este tipo de negociaciones, pues hacia allá vamos a ir, ¿verdad? Entonces, para mí lo clave es eso, ¿verdad? Tener súper claro el propósito e ir construyendo hacia eso. Entonces, yo no le llamaría una empresa 100% establecida, le llamaría como una iniciativa a través de la cual vamos moviendo una misión hacia adelante. Qué increíble, yo estoy impresionadísima. Es que te oigo hablar y siento como que si ya viviste no sé cuántos años Yo y también apenas si tienes estoy 24 cansada. años, ¿no? Y lo que te falta por hacer aún. Qué loco, Pero yo tengo ¿verdad? una duda con Core Code. Sí. A ver si entendí. O sea, si yo Claro. quiero aprender, yo ingreso a una página de Ajá, Core Code sí. y meto mis datos Sí. y ya ustedes me llaman y es todo virtual, me imagino yo. Sí, entonces los programas para aprender softwares es un programa virtual. Entonces tú aprendes con una cohorte. Ahorita tenemos miembros de toda Centroamérica. Entonces tú entras con digamos, alrededor de 50 personas a una cohorte y aprendes en sesiones en vivo, ¿verdad? Siempre orientado a generar proyectos reales. Entonces tú en un periodo de 3 meses puedes pasar de saber absolutamente nada a saber construir una solución real, ¿verdad? Ya si te quieres especializar y seguirte desarrollando, ya hay otras especializaciones. Y la idea es que tú al salir de eso pues puedas tener habilidades que puedas aplicar en una empresa o en una industria o en un proyecto, ¿verdad? Ahora lo que yo te diría que ahorita, porque digamos, ahorita con cómo está evolucionando el mercado, una de las partes en donde estamos más fuertes ahorita es en entrenamientos de ChatGPT para empleados de empresas, ¿verdad? Ajá. Entonces, la parte ahí es que, bueno, es una herramienta, como tú mencionabas, súper poderosa, pero hay formas mejores de usarla, ¿verdad? No solo necesariamente como sentarte y escribirle, sino también identificar qué casos de uso te puede apoyar. Como tener súper mapeado qué haces en el día a día y cómo ChatGPT te va a ayudar, y saber escribir, digamos, el texto para que te dé la mejor respuesta. Entonces, estos cursos son cursos intensivos de una semana, ¿verdad? En donde ya varias empresas, digamos, ya sea que meten a sus empleados o las mismas empresas solicitan programas personalizados. Entonces yo te diría que el que ahorita tiene más boom por el tema de inteligencia artificial es ese programa, que ya es, digamos, un programa más orientado a personas que ya están en la industria laboral. Qué increíble. ¿Y qué requisitos necesita alguien para ingresar? O ya sea en ese o en otros que tengan. Súper. Entonces, para el de software development, tenemos uno que es de fundamentos. Entonces, tú ahí puedes tener, digamos, educación básica, con que sepas temas de lógica y matemática, tú puedes entrar, no necesitas haber programado antes. Luego, si entras a la especialización, ya vas a tener que tener experiencia utilizando ciertas tecnologías, ¿verdad? En este caso tenemos ahorita la corte de Full Stack, JavaScript, React y Node. Entonces eso para, digamos, los programas bootcamps para personas que aún no están empleadas. Eso por un lado. Y luego por el lado de ChatGPT, ahí realmente tú solo tienes que ser un experto en tu rol del día a día, ¿verdad? Si tú existes en tu rol del día a día y te gusta aprender, bien determinado. Lo tienes bien determinado, o aunque no lo tengas bien determinado, realmente cualquier persona puede entrar al de ChatGPT, porque es un poco como aprender a escribir o aprender como habilidades básicas, que ahora ChatGPT va a ser algo así, va a ser como una habilidad básica que todas las personas sería muy bueno que aprendieran, para que su día a día se vea mucho más automatizado, ¿verdad? Que ChatGPT es el comienzo de muchas tecnologías que van a estar viniendo. Entonces, sí, para eso, digamos, lo que necesitas es compromiso de una semana, o también tenemos programas de un día,
Ahí les mandamos los links. Por supuesto, por favor, sí. qué interesante. Sí, interesante. y también como creo que lo clave que ha sido para los programas de ChatGPT ha sido la importancia del liderazgo de las empresas, de darse cuenta de la importancia de estas herramientas. ¿Verdad? De que los líderes de las empresas puedan decir, yo sí quiero que mi equipo tenga esa habilidad competitiva, ¿verdad? Porque algo que hemos estado aprendiendo mucho, ¿verdad? Muchos preguntan como, bueno, inteligencia artificial se va a robar mi trabajo. Y como que... la mayoría creo que piensa eso. Ajá, pensamos eso. Y digamos que tal vez no está tan alejado de la realidad, pero la competencia más real ahorita no es si la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo o no, sino que una persona que utiliza inteligencia artificial probablemente sí te va a quitar tu trabajo, porque lo va a poder hacer más rápido, mejor, más claro. Entonces, yo les digo, la competencia ahorita está ahí. No es tan quién te va a quitar tu trabajo, sino en cómo tú vas a poder ser la persona más competitiva que ya utiliza inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, para mí, por ahí vamos. Miren, yo realmente estoy impresionada, es que de verdad. Y te quiero hacer una pregunta. Sí. Que me surge la duda, porque eres ya una adulta joven tan exitosa. ¿Qué sacrificios tuviste que hacer para lograr esto? Te pregunto porque dicen cuando uno es adolescente, ay, me voy con mis amigos, o uno llega a los 20 años, me voy de parranda, y, o sea, eso es como, no quiero que me lo malinterpretes, si no es lo normal, se podría decir, cuando uno no está enfocado en lo que realmente quiere en la vida. Pero yo te miro a ti que desde muy pequeña tú ya sabías lo que querías en tu vida. ¿Tuviste que hacer sacrificios? Uy, sí. Y me recuerdo, esa pregunta me la acaban de hacer en un evento, y me di cuenta hasta ahí de que sí, y fueron muchas cosas. O sea, cuando empecé, digamos, la universidad, fue cuando ya estaba cada vez más alineada a mi propósito. Lo primero que tuve que dejar ir fue muchos amigos, ¿verdad? Yo me rodeaba de mucha gente que quería mucho, que me hacía reír mucho, ¿verdad? Que me acompañaba toda la vida, pero eran personas que no se alineaban a mi misión en ese punto de la historia. Entonces tuve que hacer la decisión de dejar ir esas personas que para mí eran literal mi familia o mi hogar, o se convirtieron en mi familia y hogar, y tuve que decir en este momento, no, esto no va a funcionar. Entonces dejé ir muchas amistades. Dejé de salir, ¿verdad? De salir de fiesta, ¿verdad? Me empecé a dedicar mucho en leer, en estudiar, en hacer cursos, ¿verdad? O sea, yo llegaba después de la U a mi casa a hacer cursos y después en la noche a leer, ¿verdad? Porque no, solo quería realmente ser capaz de contribuir. Es que estabas apasionada por tu misión, sí, eso es. Y quería ser la persona que es capaz de contribuir, porque al final me di cuenta que las cosas no solo iban a pasar, ¿verdad? Yo tenía que volverme la persona que podía ser capaz de hacer las cosas. No solo iba a ser capaz. Entonces sí sacrifiqué, digamos, sí le llamamos sacrificio, dejar ir a muchos amigos, muchos hábitos. Digamos, yo dejé de ver tele hace como 4 años, pero digamos, o sea, como que dije, no, como que tomé la decisión hace 4 años y dije, no voy a ver series, y solo tomé la decisión y ya, y solo no vi. Y no es que te haga falta ni nada por el estilo. No, porque digamos que, bueno, ahora yo soy súper intencional con mi tiempo, entonces si ustedes ven mi Google Calendar, casi que cada hora desde que me levanto está estructurada. Y antes yo era o sea, a mí me consideraban muy espontánea. Y hoy día creo que la gente me considera súper espontánea. Viendo mi agenda no pensarían que soy espontánea. Pero me di cuenta que para mí la espontaneidad surgía hasta mejor si tenía mi vida en un orden intencional. Algo que me sirvió mucho fue como cuando empecé a darme cuenta de cuál iba siendo mi propósito. Yo tenía una lista que todos los meses la escribía y decía, solo me voy a enfocar en 5 cosas este mes. Solo 5 cosas. Entonces posiblemente una era como, no sé, mis relaciones con esta persona, este miembro de la familia y la iglesia o algo así. Lo otro, lectura en este libro, ¿verdad? Cosas así. Ejercicio en esta actividad. Y así decía, solo en estas 5 cosas, solo en eso voy a dedicar mis días. Y todo lo demás que venga, que no se alinee a esto, es no. ¿Verdad? Entonces me puse eso. Pero ¿sabes qué es importante decir? O sea, no fue de un día para el otro, yo necesitaba eso. Porque en el momento terminando el cole, que fui perdiendo habilidades cognitivas, si no me forzaba a enfocarme,
yo literalmente me caía. Te derrumbabas. Me derrumbaba todo. Entonces, para mí, literal, era un tema de vida o muerte. El poner súper claras las cosas en las que me iba a dedicar. Porque era algo así como que una lista de quehaceres para mí. Entonces, si yo me levantaba un día y decía, hoy no soy capaz de nada, era como, bueno, agarra la lista, sos capaz de esto. Entonces me levantaba y hacía esas cosas que había delimitado que sí iba a ser capaz. Entonces fue un tema de supervivencia más que, como que sí, soy una crack y lo desarrollé este sistema, ¿no? Yo quería sobrevivir y quería contribuir al mundo con mi vida. Entonces, así lo fui formando. Y más recientemente, digamos, el año pasado, me fui a mi casa. ¿A vivir sola? Uh-huh. Y dejé ir a una más... Es que soy como mamá. Sí, a una más personas, ¿verdad? Dejé ir muchas cosas y no fue para nada fácil, pero estoy o sea, sé que todas mis decisiones fueron intencionales, sé que tengo una misión en la que quiero contribuir y en este punto de la historia sé que esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces me enfoco en eso que sí quiero más en lo que parece que estoy perdiendo. Y pero sí ha sido duro, la verdad. Ay, yo hasta suspiro de la inspiración. Qué linda tu historia, Sofi, de verdad. Y a pesar de esos sacrificios, pongámosle sacrificios que has hecho, sí. Y luego de tener el éxito que tienes, ¿cuáles han sido los fracasos o los límites que te has encontrado y que tú has podido levantarte otra vez y sobresalir aún más? Súper. Yo creo que uno de las lecciones más clave para mí fueron, digamos, al inicio de la empresa. Yo me descuidé mucho en salud. O sea, yo me levantaba como a las 6 de la mañana en mi cuarto, ¿verdad? Entonces me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba y después eran como la 1 de la mañana. Y a ¿No veces, sentías el día? no, y a veces se me olvidaba comer. O sea, se me pasaba todo y solo estaba como enfocada en como que mover las cosas hacia adelante. Y obviamente eso afectó mi salud. Yo me recuerdo un día que estaba hablando con mi cofundador, con Sebas, y él me dice, mira, qué nave que ahorita seas la mejor CEO, que te sientas como que estás siendo súper productiva y la mejor CEO del mundo, pero yo no solo quiero que tú seas la CEO este mes, yo quiero que seas sostenible, pues, o sea, yo quiero que exista una Sofi el próximo mes también, entonces, ¿cómo hacer para cuidarte? ¿Verdad? Entonces eso fue como una llamada de atención a recordarme que el cuidarme a mí significa cuidar de mis proyectos, significa cuidar de mi empresa, significa quererme no solo a mí, sino a las demás personas que voy a impactar. Entonces regresé, ¿verdad? Con todo el tema de cuidarme a mí misma, para mí ahora es clave. Entonces siempre en mi calendario están los espacios para cuidar de mi salud. Siempre van a haber igual semanas más duras que otras donde solo no cabe el ser súper ordenado y súper como... Los días grises, le podemos Sí, llamar. sí, los días grises, los días de no sabemos. Y son buenos que pasen, sí, creo. son necesarios, son parte del proceso. Exacto. Entonces, hay días en los que sí puedo decir, o sea, creo que la semana pasada fue uno de esos días que estaba en un viaje y solo no comí bien, como que no hice ejercicio y cosas así. Sí vi los efectos, pero ahora ya acepto que van a haber esas semanas. O sea, esas semanas van a haber y van a existir y luego la semana siguiente comienzo de nuevo. Que a veces creo que eso es importante recordar porque a veces cuando perdemos hábitos es como, bueno, solo ya no puedo, como que solo no soy el tipo de persona que hace ejercicio. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Entonces yo creo que en algún punto de mi vida dije cosas así, como que bueno, esto no es para mí, pero después me fui dando cuenta que solo la vida es así de cambiante y eso está bien, ¿verdad? Aceptar que van a haber cambios, aceptar que las cosas van a ser distintas y que la vida puede ir cambiando y que nosotros podemos ir cambiando y regresar a cosas que sí nos han funcionado, ¿verdad? Entonces, sí. Ay, qué increíble. Estoy impresionada, Sofi, contigo. Bueno, y también leí, cuando fui investigándote un poco, que estás considerada entre las 30 personas jóvenes más exitosas según Forbes. ¿Es cierto eso? Es más prometedoras, dice la revista. Más prometedoras. Sí. Es lo mismo, pero pongámosle que es un sinónimo. Ajá. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Sientes tú que en algún momento se te movieron los pies de la tierra? Porque puede pasar, yo, disculpa que sea directa, te lo pregunto. Sí. Y si fue así, te diste cuenta, ¿cómo fue tu sacudida? No, yo no puedo ser así. Yo soy Sofi, esta Sofi. Súper. Fue todo lo contrario. O sea, fue una sorpresa para mí salir en la revista. Y cuando vi mi cara en la revista, yo estaba pasando por un momento muy duro en la empresa, de hecho.
¿verdad? Porque las empresas son duras, ¿verdad? Cuando tú creas una empresa no es como que, bueno, ya la creé y todo está bien en la vida, sino que la creas y las cosas se caen y te tienes que levantar, te tienes que transformar. Y era una de esas etapas duras para mí. Y de la nada salgo en la revista de Forbes como una de las promesas y yo de, no estoy tan segura, o sea, sí me entró, digamos, duda. Me entró duda cuando me vi en la revista, me entró duda. Y me sentaba conmigo misma y todo el mundo me empezaba a escribir, ¿verdad? Y yo me veía al espejo y yo de verdad estoy muy confundida. Entonces me puse a pensar, me puse a meditar y llegué a la conclusión de que yo no salí en la portada de Forbes por ser una persona exitosa. Yo salí en la portada de Forbes porque soy una persona que no se ha dejado de mover, que soy una persona que a pesar de que se haya caído 84 veces, siempre se ha levantado. Y para mí lo importante de haber salido en Forbes es recordarle a la gente y sobre todo a las mujeres jóvenes y a todo el mundo realmente que es posible llegar a ser reconocido a nivel regional, a nivel mundial, por la lucha. No necesariamente porque ya hayas llegado, ya hayas logrado, ya estés en la meta, sino porque te levantas todos los días y estás dispuesto a dar tu mente, vida, cuerpo, sudor, sangre y todo por una misión. Entonces yo llegué a esa conclusión. No me voy a confundir de que ahorita no me siento la persona más exitosa y estoy viendo mi cara en una revista. Yo voy a aceptar el hecho de que salí en esta revista porque yo soy esa persona que se levanta todos los días y lucha. Entonces, eso es lo que quiero demostrar. Eso es lo que yo siempre recuerdo cada vez que voy a un podcast, una entrevista. Yo no estoy ahí porque sea lo más exitosa. Estoy ahí porque no me he dejado de mover y me he levantado cada vez. Entonces, más para mí representa Está sonando, eso. está sonando. Sí. Increíble. Sí. Bueno, ahora con todo esto de redes sociales y qué es lo que la moda Sí. y bueno, es el medio de comunicación Ajá. de todo el mundo. Sí. Me imagino que tú te has enfrentado a este grupo de haters que les llaman, que son la gente, las personas envidiosas que quieren ponerte bloqueos para que tú no sigas adelante. ¿Cómo manejas tú a estas personas tan negativas en tu vida y en tu carrera? Súper. Yo te diría algo súper interesante que para mí los, digamos, haters no han venido a redes sociales. Los de redes sociales, los TQM, porque han sido súper buena onda, es la gente más cercana a uno, la que muchas veces me pone barreras. La gente Qué duro eso. Sí, la gente, o sea, la más cercana que te puedas imaginar. Hay ciertas personas muy cercanas a mí que a veces me dicen como, pero tú no sos la que lidera la empresa, ¿verdad? ¿Quién es el que realmente la lidera? ¿Cómo es posible que alguien de 24 años siendo mujer y siendo como que Dios mío. de dónde venís, cómo es posible como que sí estés ahí, ¿verdad? Y te ponen esas dudas. O cosas también como gente que te ha conocido desde antes. Y es como tú no pudiendo hacer absolutamente nada, estás ahí, como suena falso. Entonces, esas son, digamos, las personas que me han puesto esa barrera, pero para mí es clave identificar la importancia de desarrollar la voz interna que le va a poder responder a esas personas, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me hacen ese tipo de preguntas, yo a veces digo como, o sea, no me esfuerzo en responder, la verdad, porque sé que ellos tienen sus propias luchas, tienen sus propias barreras, y de ahí es que vienen esos comentarios. Entonces yo como que, pues, sí, lo estoy liderando. Y luego me voy a mi casa y me siento conmigo misma y me hablo a mí misma, ¿verdad? O sea, tú estás aquí, esta es la historia que has vivido. Tú has logrado eso. Ajá, tú has logrado esto, pero sobre todo es, tú estás caminando y tú te caes y tú te levantas y estás creando esto y esta es la misión, recordá qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer hoy, ¿verdad? Y empezar a recordarme a mí misma que me puedo querer mucho en esos momentos. Porque al final creo que lo que más duele de los comentarios es que uno se siente desvalidado o no amado. Para mí siempre todo regresa al amor o falta de amor. Entonces para mí ha sido clave que cuando esas personas vienen y me cuestionan o me critican, primero aceptar todo lo que sí sea constructivo y segundo es hablarme a mí misma y recordarme por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Al final no importa tanto como cuánto ganemos o perdamos, sino qué tipo de personas fuimos y por qué elegimos las decisiones que tomamos, ¿verdad? Entonces eso es algo que a mí me da mucha paz, saber que yo como que cuando me muera o cuando llegue cualquier cosa, que las cosas se caigan, yo voy a saber que todas las decisiones las hice súper intencionalmente y con la mente siempre en mi misión. Y ahí no hay pérdida. O sea, si se cae la empresa, si se cae el mundo, yo voy a poder haber sido esa persona que hizo las cosas con todo el corazón y ahí no hay pérdida. No hay pérdida. No, y aparte de eso, que están esas personas amigos, podríamos decir, que yo siempre que
le menciono esto a alguien, me recuerdo de Marty McFly de Back to the Future, esa película de Volver al Futuro, que te pueden decir, mira, Sofi, vámonos de parranda, hombre, porque tú tal vez tenés algo, y vámonos, no seas gallina, no, hombre, no seas qué hueva sos, no sé qué. Me imagino que ha de ser difícil para ti también negarte a esas cosas porque tú tienes tu objetivo claro, porque la mayoría ya basta, bueno, pues mañana lo hago, me levanto temprano y lo hago, y me voy con ustedes. Sí. Pero tú no, o sea, tú sí estás, pero... Pues te diría, a mí sí me gusta, a mí me gusta bailar, la verdad. Me gusta bailar, pero siempre me gusta como ir aprendiendo de qué manera integrar cada cosa, ¿verdad? O sea, ordenarte. Sí, y sí puedo decir que yo empecé, digamos, a regresar a mi vida social este año, o sea, como 2 años y medio después, porque ya me había regulado, como que ya había entendido qué orden quería tener en mi vida, como que dónde iba cada cosa, y hasta este año, digamos, siento que estoy integrando más el lado social, el lado de salir a bailar, que me gusta mucho, creo que es muy valioso para mí como método de expresión, es importante también relajarse, entonces... te desestresas a través del baile. Ajá. Pero siempre sabiendo cómo me va a funcionar a mí y a mi misión, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo le encuentro la intencionalidad de que salir a bailar con mis amigos me va a refrescar y al día siguiente voy a poder entonces despertarme con más energía, entonces sí. Pero si es una reunión donde sé que hay gente muy negativa o donde sé que la intención solo es ir como que a perderte y no sé. Porque excesos, porque o excesos, ajá, o cosas, digamos, que no me van a aportar después, ahí sí, digamos, que sí, digo, como, mejor no, ¿verdad? Entonces, siempre regreso al tema de la intencionalidad. ¿Con qué intención? Creo que eso para mí ha sido clave. ¿Con qué intención entro a esta decisión? ¿Con qué intención entro a esta fiesta? ¿Con qué intención entro a este grupo de amigos? Porque a veces hasta dan ganas de incluirnos en ciertos grupos de amigos, como, se ven re cool, esa gente que está súper cool. Y entras ahí, es como, no aporta mi misión, ¿verdad? Entonces, para mí está bien como probar las cosas, experimentar, pero siempre regresar a casa y decir, ¿cómo contribuyó esto a mi misión y a la persona que quiero? Hacer tu retroalimentación Sí, siempre. Para mí, todos los días, ¿verdad? Preguntarme, la vida que vivió y me gustó, es el tipo de vida que me gustaría contar. Es como, sí, no, le agregaría esto. Es que eso también, insisto, es un grado de madurez increíble. No, y aparte que te pueden aparecer, en tu caso, que tú eres ya una persona famosa, exitosa, te aparecen amigos que, ay, somos BFF y nada que ver, pues. O sea, y saber manejar eso sin ser grosero, sin ser, ay, mira, tú en el pastel. O sea, sí ha de ser difícil manejar todo ese proceso. Sí, aprender yo creo que algo que he aprendido, y todo regresa para mí, la intención, es también como el amor, ¿verdad? Yo me hago la pregunta de cuál es la mejor manera en la que puedo amar a las personas en este momento. Entonces, a veces cuando llega como gente que realmente no quiero a mi alrededor, es, bueno, mi mejor forma de amar a esta persona, yo sé que no lo va a contribuir tanto porque, no sé, no me genera buena energía o lo que sea. Entonces, hoy voy a tratarla súper bien y no voy a regresar a fiestas donde estén ese tipo de personas, y ya lo sé. Y es una forma de amor también de mí hacia ellos, porque si no voy a estar yo como que tratando de pretender ser algo que no soy con ellos, y eso a mí no me parece amor, ¿verdad? Entonces, cada vez que interactúo con las personas es de qué manera las puedo amar mejor hoy, y también que puedo decir, bueno, yo no soy la mejor persona para amar a esta persona, realmente, entonces te voy a amar dejándote ir y alejándome de ti, ¿verdad? Entonces, eso me gusta un montón pensarlo así. Me estás dando lecciones de vida a mí, imagínate que te doblo la edad, de verdad. Sí. Te felicito, Sofi. Gracias. ¿Qué te falta por lograr? Todo. O sea, muchas cosas. A mí me gusta pensar, y justo tengo un mentor que tiene como 50, 60 años. Jovencito. Es súper jovencito. Y te amamos. Y él me decía, Sofía, yo necesito como unos 100 años más para aprender todo lo que tengo que aprender. Y yo estoy de acuerdo con eso, como que siempre van a haber infinidad de cosas que aprender. Siempre, siempre. Entonces yo te diría que ahorita una de las cosas que tengo que seguir aprendiendo es cómo cuidar aún más mi cuerpo, ¿verdad? Al final es el motor con el que puedo lograr hacer todas las cosas. Entonces, quiero no lograr, sino, digamos, empezar el proceso o ir puliendo el proceso de cuidar mejor mi salud, porque si me cuido a mí, puedo cuidar mejor a los demás también. Entonces, es uno. Otra cosa por lograr es siempre como ir fortaleciendo mi intención y mi propósito. Aunque ahorita suene como que tengo el propósito súper claro, ese siempre puede seguir evolucionando, ¿verdad? Quizá hay nuevas preguntas que me quiero hacer en cómo funciona la empresa o en todo tipo de temas o en qué estoy invirtiendo mi tiempo, y eso siempre va a seguir así. Entonces yo te diría que
que me queda todavía por lograr el seguir viviendo cada día intencionalmente y aprendiendo cosas nuevas. Y prefiero pensarlo así, que como que estas 10 metas son las que tengo que lograr en los siguientes 50 años, sino lo que quiero lograr es vivir cada día aprendiendo y estando consciente de regresar al propósito, regresar al amor y a la intencionalidad a través de todo lo que hago. Excelente. Y justo antes de empezar, Pedro te habló de una pregunta que nosotros siempre le hacemos a nuestros invitados, porque muchos niños y jóvenes miran esta plática. Sí, me recuerdo. ¿Qué consejo le puedes dar tanto a los niños, a los jóvenes, a las mujeres? Porque las mujeres siempre nos ponemos impedimentos, ya sea que la familia, que el esposo, que etcétera, etcétera. Y a los hombres, bueno, a todos, en conclusión a todos, de que los límites no existen para lograr lo que realmente queremos. Súper. Voy a decir 2 cosas. Entonces, con una le voy a hablar a las personas que ahorita están pasando por un momento muy duro, las que se sienten que están en el piso o que están en un lugar muy oscuro o que sienten que las cosas no pueden estar mejor y que es imposible que estén mejor. Entonces, a ti te quiero hablar ahorita y decirte que es importante que vivamos el día a día, que quizás sentimos que no hay nada que podamos hacer, pero al menos podemos agarrar un vaso de agua y tomarlo, ¿verdad? Podemos ir paso a paso, puedes cocinar tu desayuno y después tomar el siguiente paso y así ir tomando el siguiente paso. Entonces yo te diría que ahorita no te exijas toda la vida, lo único que tienes que hacer ahorita es compasivo contigo mismo y saber que hay muchos sueños y mucho futuro para ti. Y que lo puedo ver y que creo que tú también lo puedes sentir adentro tuyo y no necesitas que ya se resuelva todo mañana, o sea, puedes ir día a día. Y a las demás personas que quizá no estén tan en el piso o tan en la oscuridad, decirles que nunca es muy temprano para empezar. Nunca es muy temprano para empezar, ni muy tarde para empezar. Mucha gente dice como que sos súper niña, ¿verdad? Como que cómo pudiste empezar. Y la cosa es que nunca me cuestioné si era muy temprano o muy tarde. Yo dije, esto es algo que quiero hacer, por lo tanto voy a experimentar y estoy dispuesta a caerme y a levantarme, ¿verdad? Entonces te invito a caerte y a levantarte, pero siempre a empezar, ¿verdad? Entonces es algo que le quiero decir a todo el mundo y que sepas que tienes todo lo que necesitas para hacer eso que quieres. O sea, tienes todo lo que necesitas ahorita para hacer eso que quieres. Entonces, con eso los dejaré. Muchas gracias, Sofi. Yo no sé si te había dicho alguien de los que han platicado, te han entrevistado, pero en mi caso, yo me voy, hasta ahorita hasta las lágrimas se me querían salir, de verdad. Eres increíble, Sofi, eres de verdad, me voy con toda la inspiración y motivación de tu vida. Imagínate que, ya te dije al principio, yo podría ser tu mamá. Y es increíble, porque uno dice, ay, voy a aprender de un CEO adulto de 60 años o que ha tenido un currículum extenso y triunfador, a pensar, una jovencita de 24 años ha logrado tanto solita porque está en la disposición, con la gana, con sus metas claras. Entonces eres una motivación para mí y sé que para muchos. Hasta se me quiebra la voz. De verdad, estoy muy emocionada contigo, Sofi. Y tú, gracias de verdad por el espacio, porque tú no tienes idea cuántas personas estás impactando. O sea, con cada conversación que tienes, cambias literal la vida y el cerebro de las personas. Gracias, Sofi. Gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. Gracias. Y antes de terminar, esta es una sorpresa que siempre le damos a nuestros invitados, que hacemos un segmento que se llama Preguntón. Ajá, ok. Entonces, son preguntas, si te quieres extender, lo puedes extender, y si no, me contestas solo con una palabra o con una frase, como tú quieras. Démosle. ¿Con qué personaje de ficción o de la vida real te tomarías un café? Ay. Y si no sé quién es, te voy a preguntar quién es. Porque... Súper. Bueno, Steve Jobs. Muy bien. Él sí lo conozco. Sí sé quién. Describe un día perfecto para ti, sin tu Google Calendar. Ay, no. Eso no existe. Ya te la puse más difícil. Súper. Bueno, un día que a mí me encanta es un día con mucha rutina, la verdad. Es bien raro. Pero a mí me encanta despertarme siempre con el sol, ¿verdad? Entonces me levanto cuando el sol sale. Rezo inicialmente, ¿verdad? Agradezco por todas las cosas y me predispongo a decir, este día va a ser un día lleno de bendiciones. Empiezo a estirarme, ¿verdad? A estirar mi cuerpo, a respirar el aire, a recibir el sol. Y luego empiezo a cocinarme. Bueno, antes de cocinarme me gusta mucho la higiene, ¿verdad? Como que todo el ritual de higiene, pues cocino, me gusta cocinar, leer, después
después trabajar intensamente, me encanta. Quizá durante la tarde juntarme con amigos, personas que quiero mucho, meditar, leer más y ir a mimir. Ay, qué bonito tu tu día. rutina es el día Qué de bonito siempre. tu día. A eso me gusta decir, es el día de siempre. Mi día favorito es Y haciendo todos lo que los te días. gusta hacer. Increíble. Regularmente le preguntamos, porque todos, como vuelvo a repetir, todos han sido gente mayor. Yo siempre les pregunto a ellos, ¿qué le dirías a fulano de tal de 15 años? ¿O qué le dirías? Pero en tu caso va a ser al revés. ¿Qué le dices tú a Sofi dentro de 20 años, a la que viene en 20 años? Yo más que decirle algo le haría preguntas, ¿verdad? Y solo le preguntaría como, ¿estás haciendo las cosas intencionalmente y alineados a tu propósito? Creo que a veces se nos puede olvidar esa pregunta. Entonces yo le preguntaría, ¿estás haciendo las cosas intencionalmente y alineadas a tu propósito? Si no... Ojo, así. Pon atención. Wake up. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes? El recuerdo más lindo que tengo... yo creo que el que ahorita se me viene a la mente son recuerdos recientes, ¿verdad? Ahorita Corco también sacó un juego de aprendizaje a través de WhatsApp, en el que cualquier persona en Guatemala va a poder aprender conceptos digitales y de tecnología a través de WhatsApp, que, o sea, si no tienes compu, no tienes internet estable, puedes usarlo. Y se lo compartía a policías, se lo compartía a personas de mi edificio y así. Y me recuerdo que yo estaba un día súper estresada y solo bajo y me dice, Sofía, ya llevo 4 días con el juego y hoy aprendí que es software, que no sé qué. Y yo tengo que seguir haciendo esto. Como que, bueno, o sea, no importa cuánto estrés, verá, esto es algo que puede llevar a mucha gente a conocer cosas que no habían conocido antes. Y eso para mí fue un recordatorio de la importancia de mi misión y de seguir incluyendo a más personas al aprendizaje, ¿verdad? Qué gratificante. Yo creo que eso es lo más importante, que al final tu trabajo y tu esfuerzo que haces impacta la vida de otras personas. Sí, eso me gustó. ¿Cuáles son los 3 aprendizajes que la vida te ha dejado hasta este momento? 3. Siento que la vida me tira 20 lecciones al día. Las 3 más importantes, sí, las 3 más importantes. Uno diría que es el tema de la intencionalidad, ¿verdad? Que siempre puede haber intención detrás de cada decisión que tomamos, que comemos, que vemos, con quién nos juntamos, qué hacemos. Podemos apropiarnos de esa intención y hacerla nuestra, ¿verdad? Entonces esa es la primera. La otra lección que he aprendido es que tenemos la opción de hacerlo todo con amor, ¿verdad? Creo que a veces lo olvidamos. Entonces esa es otra muy, muy importante. Y la tercera es que todo es parte del proceso. O sea, todo. O sea, me gusta recordar que no hay ninguna historia de gente que admiremos o de historias que cambiaron el mundo que no hayan tenido esas partes donde estamos en el piso o donde las cosas están oscuras. No existe esa historia. Intenta pensarla porque no existe. Entonces, es parte del proceso. Lo que sea que estés viviendo es parte de esa historia, ¿verdad? Ahorita quizás esté muy oscuro, pero en todas las historias hemos visto que el personaje siempre, de alguna u otra forma, sale adelante, aunque parezca que es imposible. Entonces, todo es parte del proceso. Es como la canción esa de Miley Cyrus, It's the Climb, que lo importante es tanto llegar a la cima, sino el recorrido que uno tiene que hacer para llegar a la cima, ¿verdad? Sí, Miley, te amamos. Gracias, Miley. No, Sofi, de verdad, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, estoy muy impresionada con tu vida. Sé que va a haber Sofi por muchos años más. Vamos a saber mucho más de ti. Vas a impactar no solo a Centroamérica, que es tu misión, sino al mundo entero. Gracias a ti, a tu empresa, a tu compañero que te ayudó a formar esto, vas a transformar la vida de muchas personas que realmente lo necesitan. Así que yo te felicito nuevamente, te exhorto a seguir adelante, siempre con esa madurez, con esa claridad de mente que tienes. Eres inspiración para todos, en especial a las mujeres, porque uno piensa que cuando es tecnología es cuestión de hombres, y no. Tú has demostrado que es cuestión de que lo quiere hacer. Así que gracias por haber aceptado esta invitación, Sofi. Gracias por habernos dado tu tiempo después que sabemos que tienes una agenda muy apretada. No, son parte de mi agenda. Pero, gracias, de verdad, estamos encantados contigo. Y gracias a todos por vernos. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.